Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy el doctor José Mauricio López López y estoy postulando para el postdoctorado en este momento. Pongo a su amable consideración a las autoridades y sinodales del postdoctorado y agradezco me permitan exponer el tema que voy a desarrollar, mismo que he elaborado para presentar ante su amable consideración. Hoy quiero hablar de un tema fundamental que desarrollé durante la estancia postdoctoral y que amablemente ustedes han calificado, han hecho observaciones al mismo. Este tema me parece del orden más trascendental para lo que estamos viviendo y lo que la educación ha vivido y ha pasado por diferentes etapas y tiempos, ya sea de maduración o de ideologización o en muchos casos de una manipulación que en estos tiempos pues parece recrudecerse o parece afianzarse, cuando debiera ser todo lo contrario. El tema es la educación como medio de conciencia social y política. Aquí me hago una pregunta que les comparto. ¿La escuela forma ciudadanos críticos o solo simplemente repite los modelos y patrones de siempre? Este video parte de una investigación que compara el impacto educativo en estudiantes de preparatorias públicas y privadas en la Ciudad de México. Para mí fue muy enriquecedor hacerlo en la alcaldía de Iztapalapa, una alcaldía que se caracteriza por un mosaico popular, altamente participativo y también con mucho subempleo o empleo informal. Entonces, yo podría contrastar muy bien la parte de en una zona o en las escuelas donde se hizo este muestreo con las de la alcaldía Benito Juárez, que se caracteriza por ser, al menos en la Ciudad de México, la alcaldía más segura, y también en la parte de alcaldías a nivel nacional, con una participación de seguridad y de educación. Si te interesa la educación, la participación ciudadana y la juventud, te invito a que me acompañes porque esto nos va a tocar directamente. ¿Cuál es el planteamiento del problema? En México enfrentamos múltiples retos: baja participación política juvenil y, sobre todo, la ausencia de conciencia de clase y una brecha muy marcada, muy significativa entre la calidad educativa de las escuelas públicas y las privadas. La pregunta directa es: ¿cómo influye la educación en la conciencia social y política de los estudiantes? Y aquí me permito pasar a hacer la reflexión de la justificación. Esto importa, porque la educación no solo es trámite de contenidos, forma ciudadanía, personas capaces de deliberar, de organizarse y transformar. Este estudio nos ayuda a medir qué tan preparada está la escuela mexicana para esta tarea y, sobre todo, qué cambios necesitamos ejecutar, hacer, proponer o discutir. Esto me lleva a plantearles a ustedes el objetivo y la pregunta central: evaluar, comparar el impacto de la educación en la conciencia social y política de estudiantes de preparatoria públicas y privadas. Pregunta: ¿existen diferencias significativas
en esa formación entre ambos tipos de instituciones. Paso al marco teórico. Nos apoyamos en los grandes referentes que para este estudio tomamos y nos sirvieron como ese faro, esa luz que nos debe rescatar cuando vemos que el entorno se convierte en un terreno árido o difícil. Paulo Freire, pedagogía crítica y liberadora. Y de ahí, bueno, pudiéramos hacer no un video de 15, 18 minutos, sino podríamos entrar en temas muy profundos que a la fecha no se han resuelto, que han quedado ahí pendientes como una deuda a Paulo Freire. Piaget, desarrollo moral y juicio autónomo. Hemos cumplido también en esta parte, hemos hecho ese acogimiento, ese arropamiento de lo que Piaget nos deja, ese juicio autónomo a estas alturas. Durkheim, la escuela, fíjense lo que él dice, ¿no? Transmite valores y cohesiona. Lo estamos haciendo actualmente. Y por último, pues cito a Marx con esa agudeza, con esa firmeza que sostenía la conciencia de clase y las estructuras de poder. En conjunto, Freire, Piaget, Durkheim, Marx nos ofrecen una brújula. La escuela puede reproducir desigualdades o transformarlas. ¿Qué metodología seguimos para esto? Se hizo un estudio cuantitativo, diseño ex post facto, con 249 estudiantes de 2 preparatorias. Como les mencionaba anteriormente, una pública en Iztapalapa y una privada en la alcaldía de Benito Juárez de la Ciudad de México. Analizamos condiciones educativas y percepciones sobre la conciencia social y política. ¿Cuáles fueron los resultados? Y me refiero en esta parte a la infraestructura y recursos. Los hallazgos que encontramos fueron diferencias marcadas en infraestructura, conectividad y recursos. En privadas, mejor equipamiento, acceso estable, sobre todo a la red a Internet, y materiales complementarios. En públicas, recursos más limitados, lo que condiciona experiencias de aprendizaje y participación. Esto nos llevó a obtener resultados, pues, con experiencia cívica y debates. Les comento que en privadas hay más actividades de debate y simulaciones democráticas. En públicas pude observar durante la investigación y el acopio de datos y muestreo menos espacios por carga administrativa, falta de apoyos, desinterés, indiferencia en una palabra. Ambos grupos reportan poca discusión sistemática sobre derechos humanos y ciudadanía. Eso sí, en ambas y privadas fue el resultado que obtuve y pude observar en el trabajo en campo. Y sobre todo, baja participación juvenil en actividades políticas sociales fuera de clase. ¿Qué nos dice esto a manera de discusión? Que el sistema tiende a reproducir desigualdades estructurales, pero también nos muestra un camino. No todo está perdido. Cuando la escuela abre espacios deliberativos y de vinculación comunitaria, entonces la conciencia de clase crece. La pedagogía crítica no es un lujo, es un imperativo y una necesidad democrática.
Esto me lleva a manera de conclusión o conclusiones a hacer estas reflexiones que dirijo a ustedes respetuosamente. Existen brechas en la formación de conciencia social y política entre escuelas públicas y privadas. La educación no ha logrado cerrar esta brecha, ni impulsar de forma consciente una conciencia política sólida. Pero el reto es oportunidad. Reorientar prácticas pedagógicas y políticas públicas para que la escuela sea un motor de democratización. Nos permitimos hacer unas recomendaciones que basamos en 6 acciones. 1. Invertir en infraestructura pública. Ese es un tema que considero siempre va a estar en falta. Va a estar pendiente esa inversión, ese desarrollo. 2. Capacitar docentes en pedagogía crítica y metodologías activas que no está peleado con la ideologización que cada gobierno hace en nuestro país, pero sí aplicar esta parte de pedagogía crítica y metodologías activas. 3. Actualizar el currículo con pensamiento crítico, derechos humanos y ciudadanía. 4. Tecnologías inclusivas con acceso y alfabetización digital. 5. Vinculación comunitaria con proyectos sociales reales, no de escritorio. Tenemos que vincular nuestros proyectos sociales en la comunidad. Y aquí la sugerencia es que sea local. Muchas veces nos estamos preocupando por contextos nacionales y no digamos hasta internacionales, pero el proyecto debe ser local comunitario, que la educación se vincule de esa forma, como ya sucede en algunas regiones y localidades de nuestro país. 6. Promover los espacios de liderazgo juvenil y debate informado, enseñarles la parte de oratoria, de deducción, de dicción, de expresión de sus ideas. Al principio podrá ser algo complejo, pero después va a tomar forma y ante cualquier gobierno, ante cualquier autoridad, ante cualquier situación en la sociedad de derechos humanos, civiles, estarán estos jóvenes preparados para construir un debate y tener un discurso, pues, más elocuente y si no, un discurso más asertivo. Estas brechas no nacen hoy, vienen de procesos históricos, desigualdad territorial, financiamiento diferenciado, políticas que inician, se suspenden, se vuelven a echar a andar o se reinventan. Entonces, políticas discontinuas y una cultura escolar que a ratos privilegia la memorización sobre el pensamiento crítico. Entender el pasado ayuda a no repetirlo. La ciudadanía se aprende practicándola, como nacemos humanos, pero venimos a ser humanidad. Les comento de un estudio de caso narrativo. Por un momento, imaginen o visualicen 2 grupos viendo el mismo tema, que es participación ciudadana. En la escuela A hacen un cabildo escolar, investigan problemas del barrio y presentan propuestas a la alcaldía. En la escuela B leen el tema en el libro y responden un cuestionario. Mismo contenido, experiencias opuestas. En A, los estudiantes viven la ciudadanía. En B, la memorizan. ¿Cuál crees o cuáles creen que dejará huella en su participación futura? Y aquí desembocamos a otro tema. Cuando los estudiantes cuentan su experiencia, aparece algo en común. Quieren participar, pero fíjense que en el estudio y a lo largo de mi vida he encontrado que no siempre encuentran los espacios. Dicen y se lamentan tiempo después. Si hubiese debates, proyectos reales, mentores que nos guíen, nos corrijan,
debatamos, participaríamos más. Eso lo recogí en campo y lo he recogido en el trayecto de mi vida. El mensaje es claro, la voluntad está. Faltan puentes a manera de ir cerrando y concluyendo. Políticas públicas. ¿Qué políticas hacen diferencia? Presupuestos con enfoque de equidad, incentivos a proyectos cívicos, tiempos protegidos para tutorías y debate, alianzas con organizaciones comunitarias y la evaluación que valore la participación social. La escuela posible es la que abre puertas y vuelve al aula un laboratorio en democracia. Permítanme cerrar. La educación no debe limitarse a formar profesionales, sino ciudadanos críticos, solidarios y responsables. Si te hizo sentido, suscríbete, deja tu comentario, tu calificación. ¿Qué prácticas cívicas viste en tu escuela? Si eres docente o estudiante, cuéntame qué puente te gustaría construir desde tu salón. Gracias por estar aquí.